La temática planteada para este tiempo acerca de los retos para la fe hoy y digamos que mañana también, en esa temática pues, despierta la inquietud con respecto a lo que se está viviendo en cuanto a homosexualidad, en cuanto a aborto y de eutanasias y todos estos derechos que van pidiendo los pueblos y las sociedades. Y entonces, ¿qué representa para nosotros? A mí me ha hablado bastante acerca de eso, la las epístolas de Timoteo y de Tito. Pablo habla específicamente a Tito y a Timoteo acerca de cómo son, qué era lo que se esperaba para los últimos tiempos, no muy distinto a lo que vivieron ellos en su propio tiempo, pues si vemos que la misión de Pablo fue en tierras de Grecia y de Roma, donde la homosexualidad, en particular, la homosexualidad no era ni siquiera legal, sino natural. Entonces, que entraran estos pueblos la, en la fe en Cristo, en la santidad que la palabra, que Dios y la palabra demandan. Eso fue un trabajo grande de parte de Pablo como ministro, como apóstol, como predicador, pero también, por supuesto, pues era un trabajo del Espíritu Santo traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, al dejar Pablo a Timoteo y a Tito encargados, les recuerda que en los últimos tiempos las cosas no van a estar, pues, digamos, muy fáciles, en el sentido de que todo tiende a empeorar, dice uno, todo tiende como a la baja, la, la vida, la vida social, las sociedades mismas van en sus comportamientos, en sus actitudes, en sus rebeliones, van en cuanto a comportamiento, van a la baja. Pablo lo dice en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 dice, texto muy conocido por todos, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Entonces, es una fotografía clarísima de lo que vemos hoy en día. Cada uno de esos aspectos lo vemos a diario en las consejerías o en las noticias, en fin. ¿Qué representa para nosotros todo esto en cuanto a la fe? Que es lo que nos ha inquietado, con lo que nos ha inquietado en particular César. ¿Qué representa para nosotros? ¿Cuáles son los retos para nosotros en cuanto a la fe hoy? ¿Has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos? Tú conoces de primera mano lo que yo te he enseñado y lo que yo te he demostrado, no solamente lo que te he enseñado, sino lo que he mostrado de lo que te he enseñado. Más adelante, vuelve otra vez en el versículo 14, dice, pero tú mantente firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido,
pues sabes de quién lo aprendiste, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El reto para nosotros, entonces, hasta aquí lo que he leído y se lo repite a Tito. A Tito le dice exactamente lo mismo. Tú, en cambio, le dice a Tito en el capítulo 2, tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. En el versículo 15 vuelve y dice, esto es lo que debes enseñar, exhorta, reprende con toda autoridad y mantente enseñando la sana doctrina. Así que, como respuesta, la más elemental en cuanto al reto para nosotros es mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Ahora, eso nos va a llevar a reflexionar sobre, planteo aquí al menos dos aspectos de lo que tenemos que trabajar es, en cuanto a las implicaciones de permanecer firmes en lo aprendido en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es la exigencia para nosotros en cuanto a la vida y la enseñanza de las Sagradas Escrituras? Y una de ellas es, en primer lugar, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque sabemos claramente que las mismas Escrituras que nosotros predicamos dentro de la fidelidad de las enseñanzas del apóstol Pablo, las mismas Escrituras han sido usadas para, para perversiones en iglesias, en ministerios. Entonces, el compromiso, cuando decimos mantenernos firmes en lo aprendido de las Sagradas Escrituras, es el juicio, la dedicación, el compromiso de leerlas e interpretarlas correctamente y aplicarlas correctamente, con fidelidad a la palabra, con la relevancia de los tiempos. El John Stott insistía en que la palabra debe ser predicada con fidelidad a la escritura, con relevancia a los tiempos y con claridad para que para todo el mundo esté bien al alcance del entendimiento. Entonces, la implicación para nosotros en tiempos tan complicados, tan complejos, tan difíciles como los llama Pablo, Jesús también dijo lo mismo, en el mundo tendréis aflicciones y tendréis todo esto. La escritura no nos engaña de ninguna manera, no nos miente, Dios no nos miente ni nos engaña, Él nos dice claramente qué es lo que vamos a estar viviendo, pero también nos dice cómo vivir esos tiempos, que vienen tiempos difíciles, sí, pero también nos dice cómo vivirlos. Y lo primero es firmes en lo aprendido. Entonces, lo primero será la correcta interpretación de la escritura. Lo segundo, teniendo la correcta interpretación y la aplicación de esas escrituras, es nosotros mismos vivir en fidelidad a eso, a pesar de lo que, del rumbo que van tomando las sociedades en medio de las que vivimos, aun cuando así sea, nosotros estamos llamados a vivir en fidelidad y eso es permanecer firme, no solamente en entenderlas, conocerlas y aplicarlas muy bien, sino vivirlas, por supuesto. No solamente para llevarle la escritura a otros, sino nosotros mismos ser modelo. Por eso Pablo le dice, lo que has oído de mí más, lo que has visto que yo he hecho, cómo he vivido, cómo he sufrido, cómo he aguantado, cómo he perseverado. Así que van esas dos de la mano, interpretar bien las escrituras, pero también vivirlas, interpretarlas para enseñarlas y vivirlas también. Y, por supuesto, pues también en línea con el permanecer firme en lo aprendido está en la defensa de la fe. Dice Pablo también en el capítulo 4, que segunda carta de Timoteo capítulo 4 dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo,
sea o no oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de tus propios rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, volvemos a la insistencia de Pablo, nosotros, por el contrario, tenemos que ser prudentes en todas las circunstancias, soportar los sufrimientos, dedicarnos a la evangelización y cumplir con los deberes del ministerio. Así que hay que corregir, defender la fe, corregir, eh, porque es que no hay otra forma. Y en lo ministerial, con la palabra, está la evangelización. Si el mundo está en el punto en el que está, en la rebeldía en que vive, en la vanidad en la que vive, en la egolatría, pues lo único que los puede sacar de ahí es, por supuesto, la gracia de Dios, que fue la misma que nos sacó a nosotros de ese mismo mundo. El mismo fue el que nos sacó a nosotros de tinieblas a su luz, así que lo mismo puede hacer por aquellos que están perdidos, pero necesitan escuchar el Evangelio. Y nosotros tenemos que perseverar dentro de este permanecer firme en lo aprendido es evangelizar, predicar, uh, aprenderlo para nosotros, vivirlo nosotros, pero enseñarlo a otros para que otros tengan la posibilidad, la oportunidad de salir también de las tinieblas a la luz y de esa manera pues es como una sociedad puede llegar a ser um, mejorada desde los comportamientos y las actitudes con respecto a Dios. Uh, Evangelizar es primordial. ¿Eso va a traer la transformación? Pues lo que muestra la palabra es que hay una rebeldía que está enquistada en la sociedad. Pero finalmente nuestra tarea es predicar y evangelizar. El Señor es el que trae el convencimiento. Es el Espíritu Santo el que redarguye pecado de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que lleva esa palabra que nosotros llevamos al oído. El Espíritu Santo la llevará al corazón. Lo leía en estos días, tal vez en algún meme en Facebook acerca de Spurgeon que decía que nosotros llevamos la palabra a los oídos de los rebeldes y es el Señor el que lleva esa palabra a los oídos al corazón para traer transformación, para traer conversión. ¿Cuál es el reto para nosotros? En estos tiempos complejos, difíciles y de perversiones, para nosotros es permanecer firmes en lo aprendido en las Sagradas Escrituras. Pero también dice Pablo a Tito acerca de la sana doctrina, como también a Timoteo, a Tito, a ambos les dice sana doctrina. Entonces, también hay que reflexionar sobre lo que cada uno puede pensar acerca de sana doctrina. Probablemente, si uno toma a 10 personas y les pregunta, o a 10 ministros o a 10 cristianos, les pregunta acerca de sana doctrina y le dice qué es sana doctrina, y pueden salir muchas ideas distintas de lo que es una sana doctrina. Lo que muestra Pablo aquí acerca de sana doctrina, y lo dice en el Tito 2:11, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí a un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Esa es la sana doctrina de la que Pablo habla. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esto es lo que debes enseñar. Y en el mismo Timoteo, capítulo 1, si vamos a hablar de sana doctrina, capítulo 1, en el 1 Timoteo capítulo 3, que dice
Versículo 14, aunque espero ir a verte pronto, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Así que si vamos a hablar de sana doctrina, pues es lo que la misma escritura muestra que es sana doctrina, aparte de lineamientos que se den por denominacionales y demás, la sana doctrina es lo que da la palabra y si fuéramos a resumirlo, probablemente podríamos decir que son los 5 puntos de la fe, que de Calvino. Hablar de que es la palabra, es Cristo, es solo la fe, es solo gracia y solo para la gloria de Dios, para resumir pues el asunto. Entonces, tener muy claro que lo que tenemos que predicar es la palabra, la sana doctrina. Y todos, en toda denominación debemos estar sobre la misma doctrina, que es la palabra de Dios. Esa es, y si vamos a hablar de permanecer firmes en lo aprendido en las Sagradas Escrituras, entonces es justamente eso. Todos, como ministros, firmes en la enseñanza. ¿Por qué? Ya lo había dicho al principio, porque la misma palabra, la misma Biblia ha sido usada para cualquier cantidad de cosas ajenas a la sana doctrina. Y entonces, los retos para nosotros en estos tiempos están en mantenernos firmes, pero tú mantente firme. Las cosas están malas, sí. ¿Se van a poner peores? Sí, pero tú mantente firme en lo que has oído y lo que has aprendido. Que las cosas, que por mucho que prediquemos, que por mucho que nosotros demos testimonio, que por mucho que permanezcamos firmes en la fe y en la sana doctrina, y etcétera, por mucho que lo hagamos, muchas personas van a perseverar en la maldad, también lo muestra la escritura. Y para cerrar la escritura, justamente en el capítulo 22 de Apocalipsis, lo que dice Juan en Apocalipsis es, en el versículo 11, 22, 11, dice, deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. El reto para nosotros en estos tiempos es eso, seguir santificándonos, seguir viviendo en la justicia, seguir firmes en la escritura, en la palabra, seguir trazándola con diligencia, trazándola con rectitud, con juicio, seguir predicándola, seguir viviéndola y seguir exhortando, seguir redarguyendo, seguir evangelizando, porque no hay otro camino, sino el camino que traza el Señor, mantenernos firmes en estos tiempos y que el Señor nos ayude en eso. Esa es la reflexión que traía para hoy.